con las indicaciones. Estamos en la clase número 13 de Recursos Gráficos 1 y voy a dar las indicaciones de la próxima actividad. Le doy, ¿cierto? Los saludo a todos. Vamos a empezar entonces con las indicaciones. Un momento, voy acá. Vamos a acá saludar. Un momento, perdón. Profe, puede que algunos lleguen tarde porque fueron a buscar la... disculpen, ¿qué es la TNE? Ahí me pillaron. Disculpen chicos, ¿qué es la TNE? Tarjeta. Ah, ok, no hay problema, lo importante va a quedar, okay, va a quedar la clase grabada. Entonces, en la clase número 13 de hoy, jueves, voy a dar las indicaciones de la tarea número 2. Vamos a trabajar con una ilustración vectorial. Vamos a trabajar con el software Adobe Illustrator. Vamos a tener dos fases, la ficha formativa, no hay problema de verlo, no entiendo. Tenemos la ficha formativa y tenemos la tarea. La programación o calendarización de esta actividad es la siguiente. Hoy día vamos, ¿cierto?, a hablar de la tarea, que es ilustrar digitalmente. Vamos a trabajar con un esquema, la clase del día 1 de diciembre, vamos a explicar lo que son los esquemas compositivos, la técnica de achurado. La clase 15 del 3 de diciembre también podemos seguir explicando esquemas compositivos, técnica del achurado, porque nos tiene que quedar más o menos bien claro. La clase 16 del 10 de diciembre, color. La clase 17 del 15, el avance formativo previo que ustedes tienen que entregar. La clase 18, 17 de diciembre, las últimas consultas. La tarea se entrega el 22 de diciembre, pero solamente se entrega, yo ya no pasaría más contenido sobre esto, porque yo doy inicio a los contenidos nuevos de la próxima unidad, ¿ya? Entonces, para quienes se calendaricen con la información que están viendo a continuación, ¿ya? Entonces, estas son las clases que tenemos desde la segunda tarea. Ahora, me voy a ir a las especificaciones de la ficha, de la tarea en sí, del archivo Word, que está ya actualizado desde la plataforma Ultranet. Un momento. Tenemos acá la tarea número 2. En esta tarea, chicos, vamos a trabajar con una ilustración, que en este caso va a ser vectorial, valga la redundancia, y vamos a utilizar la herramienta de pincel de Adobe Illustrator. Si están visualizando acá el archivo de Word, dice tarea número 2, ilustrando digitalmente. Es sumativa. Hay una pequeña introducción que después igual yo lo ejemplifico. El desarrollo de la tecnología de los equipos informáticos permitió el nacimiento de una nueva categoría en el mundo de la imagen y corresponde al ilustrador digital. La actividad de esta tarea es, de manera individual, deberás confeccionar un retrato ilustrado de un personaje que admires a nivel nacional. Ojo ahí, nivel nacional. Y este trabajo se caracterizará, y también se diferencia de los otros, ¿cierto?, por el uso de pinceles del programa Adobe Illustrator. También vamos a utilizar la técnica del achurado, que también se los voy a enseñar en clases, obviamente. También deberás aplicar la armonía del color, la creación de una paleta de color, cuando vamos a trabajar con un color dominante, un subordinado y un acento, un esquema compositivo, luces y sombras para dar volumen en la creación. Eso siempre va independiente de cualquier técnica. En este caso yo elegí la técnica del achurado. Puedo haber elegido la técnica del puntillismo, la técnica del pastel, la técnica que utilicé el año pasado con lápiz, con tableta digital, con pincel, pero que no la puedo utilizar ahora, por eso la modifiqué.
En fin, técnicas hay muchas, pero hay cosas que preceden de eso. Armonía del color, paletas de colores, uso de luces y sombras y esquemas compositivos. ¿Ya? Eh, Dígame. ¿Tiene que ser sí o sí un artista nacional? Personaje nacional. ¿Tiene que ser muy conocido? No, o sea, no tan, o sea, un legado debe tener. O debe dejar, debe tener un legado, más o menos. Por algo tú lo estás quizás otorgándole, ¿cierto?, esa importancia. ¿Por qué, Alejandra? ¿En qué estás pensando? Marcela. Marcela, perdón, ¿en qué está pensando? No, en particular quería estar segura de qué tipo de personaje hay que tomar nomás. Ya, ok. Entonces, el tamaño de este trabajo es tamaño tabloide, que es un doble carta, se los voy a explicar igual acá. Deberás entregarlo en formato AI más un PDF adjunto, ¿ya? Recuerda comprimir el archivo y adjuntar el link de descarga. Les voy a mostrar a continuación, voy a pasar materia, otra materia, y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que realizar para esta actividad. Bueno, espera un momento, chicos, acá para elegir el archivo indicado. Un momento. Esto tiene que ver netamente, ¿cierto?, con lo que es patrimonio cultural. Si vamos a elegir un personaje y vamos a aplicar una técnica que es muy similar a la litografía. Si más de alguno lo ha... ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ya, un momento, bueno, acá está. Entonces, voy a colocar acá. Un momento, entonces voy a dejar acá pantalla completa lo que es el relato visual. Entonces, vamos, ¿cierto? ¿Qué es un relato visual? Un relato visual es poder contar una historia por medio de imágenes. Cuando nosotros, y tiene relación al patrimonio gráfico. ¿Quién me puede leer, por favor, la información que aparece en esta diapositiva? ¿Yo? Ok, El patrimonio gráfico está presente en todas partes. Es una antigua cajetilla de cigarros en una publicidad antigua o en un libro usado. Llamamos patrimonio gráfico y es llamamos patrimonio gráfico y es nuestra herencia visual, aquellas imágenes que hemos visto durante nuestra infancia y hoy redescubrimos para inspirarnos. El patrimonio gráfico corresponde a la historia gráfica del país. gracias Alejandra, Marcela. ¿Por Entonces, qué, profe? ¿Por qué? porque sí nomás, no hay explicaciones nomás. Entonces, el patrimonio regional dice todo lo que posee una región, su riqueza, sus paisajes, su naturaleza, eso que es intocable y que pertenece no a una persona física, sino a todos los que viven en una región. Porque en este caso yo hacía énfasis en el patrimonio cultural y en este caso la del patrimonio regional, porque la tarea que ustedes van a hacer ahora es una actividad que yo ya había hecho con antelación en 2017. Y en ese trabajo los chicos trabajaron con un patrimonio regional. Entonces eligieron solamente personajes locales de la región. Entonces por eso hacíamos énfasis al patrimonio regional, que es netamente lo que nos hace únicos, ¿cierto? Muy particulares. ¿Cuál ustedes consideran que serían a grandes rasgos el patrimonio regional de nuestra ciudad? Lo pueden chatear, lo pueden escribir, me lo pueden decir, disertar, en fin. ¿Qué ustedes consideran que si hablábamos de un patrimonio regional? Puede ser la momia, por ejemplo. Dominique me dice el morro. Mira, las momias sí, mira, ahí hay veces como que, no es que discrepe, porque de repente también, eh, como siempre se van encontrando, entonces no sé si es netamente, eh, si son solamente de la región en sí o se han extendido un poco más allá, ¿no? Ahí creo que sí, las momias también estarían, pero si hay algo
que nos singulariza aún más es el morro, ¿cierto? Es algo como de nuestra región, no hay más de aquí al sur, es el único y somos reconocidos, ¿cierto? Por eso. Hay otros también de patrimonio regional. Creo que como tú dices, Guido, las momias se tienden, claro, claro, las momias tienen una particularidad que son las más antiguas, pero como siempre hay investigaciones en el tiempo, no sé si es tan regional. Yo creo que sí, en la ciudad, en Arica, se explotó, se dio a conocer mucho, porque era la forma de dar a conocer la ciudad, y también la universidad ha hecho énfasis en eso. Pero pues, desconozco si es tan regional, o puede que quizá haya en otros vestigios, en otras ciudades aledañas, Iquique o otro lugar. Pero sí, por ejemplo, si habláramos de Arica, el morro es único de acá, de nuestra región. Aparte también de los personajes locales, por ejemplo, voy a hablar del Loco Badulli. Muchos lo conocen, lo ven en el centro, o sea, no hay otro en Chile. Entonces son patrimonios regionales, bueno, es una persona, pero vamos siempre conociendo. ¿Por qué yo lo hago? Porque es importante, ¿cierto?, conocer lo que es el relato visual, el patrimonio, porque nuestra área de diseño, y ustedes como futuros comunicadores visuales, tienen que empezar después a postular a proyectos de manera independiente, y una de las áreas donde ustedes pueden postular son a través de los patrimonios, ya sea nacional. ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? Chicos, ¿alguien dijo algo? Parece que no. Entonces, es siempre bueno conocer cuando nosotros hablamos de estos temas, ya sea patrimonio regional, patrimonio nacional, ¿qué es? Hay un material que yo voy a subir a la biblioteca que también les puede servir como apoyo para ahondar más en estos temas. Ahora, si nosotros hablamos del pasado y del presente de las artes gráficas, acá le voy a pedir a otro alumno, por favor, que lea esta información. Chicos, tenemos varios alumnos acá, 12, de los cuales, aparte de la Marcela, que nos leyó mente. Ya. Ya, pasado y presente del arte gráfico. Explorar el pasado a través de un impreso de la época es un verdadero hallazgo. El tener un envase de una cajetilla de cigarro de más de 100 años despierta la curiosidad de saber cuál fue el sistema de impresión de aquellos años. A mediados del siglo XV, Johann Gutenberg creó la impresión tipográfica, que para muchos es el avance más significativo de la civilización después de la escritura. En 1796, el alemán Alois Neff, no sé cuánto, perdón, en la búsqueda de un nuevo sistema de impresión inventó la litografía. Este sistema se utilizó con un fin comercial. Muchas gracias, Guido. Entonces acá, ¿cierto?, hace referencia a lo que es la parte gráfica. Muchos de nosotros como diseñadores somos muy buenos para juntar, bueno, no todos, pero en mi caso, juntamos publicidades antiguas, revistas antiguas, porque en un momento de algún diseño que se nos solicite, ¿cierto?, recurrimos a esta información. Y muchas veces las tendencias recurren al pasado, y quizás muchas veces ustedes van a ver publicidades, ¿cierto?, que eran antiguas y que se han ido volviendo a utilizar, o algún color, algún estilo, etc. Esto es como incluso la misma moda. Entonces, por eso siempre es bueno tener, ¿cierto?, dentro de este background de información, mantener, ¿cierto?, recopilada material gráfico. Antes, claro, era todo impreso. Hoy en día uno puede hacer desde un Pinterest, puede agregar, ¿cierto?, sus diferentes carpetas con toda esta información. Ahora, ¿por qué hago mención acá? Dice, pero no había algunos particulares o únicos. Está hablando de las momias, María Paz. María Paz nos está preguntando algo. ¿De los geoglifos, profe? Los geoglifos, sí. No, chicos, mira, sí, la verdad que ahí ahondar más netamente de lo que hablamos del patrimonio regional, ahí tendríamos que sacar tejido, porque profesora, esto sí, esto no, entonces, pero yo necesito que más o menos relacionen que esta actividad tiene que ver con el patrimonio, en este caso nacional, con lo que nos diferencia, lo que nos hace único como país, y en este caso capaz que alguno también elige un personaje regional, no necesariamente tiene que ser nacional. Entonces, conozcamos, ¿cierto?
y porque vuelvo a reiterar, estos temas van a estar siempre presentes. Ustedes van a postular a proyectos más a futuro, o van a trabajar, o se van a inspirar, y siempre uno recurre al pasado, a los personajes, a la historia, al contexto histórico, etc. Entonces, siempre es bueno repasar y tener esta información. Ahora, referente a las técnicas, yo les indicaba, ¿cierto?, que en el área de ilustración hay muchas técnicas. Felipe Cabriago también, ¿sí? Hay muchas técnicas. Hay técnicas del puntillismo, hasta la técnica del pastel, las técnicas del plumón, en fin, infinidad. En el tiempo que estudié yo, todos nosotros lo hacíamos a mano, con las tiralíneas, la técnica del puntillismo, la mayoría era, ¿cierto?, en los primeros años de esa forma. Ya en los años últimos se empezó a trabajar más con las técnicas, ¿cierto?, pero hoy en día es mucho más. Entonces, hay una técnica que se llama la litografía, y es la técnica que, ¿cierto?, que se crea acá en 1796, pero gracias a la tecnología nosotros también la podemos replicar o volver volver a realizar a través de un programa vectoriales, ¿cierto?, con una técnica del achurado. Por eso yo les cuento acá qué es la litografía, más o menos para que vayamos viendo y cómo nosotros vamos con los nuevos medios digitales podemos hacer una creación similar, no igual, pero muy similar. Y también porque tiene relación, ¿cierto?, con Toulouse-Lautrec. Dice, en esa misma época, ¿cierto?, de la litografía, así como de forma paralela, nace el nuevo arte del cartelismo y su mayor exponente fue Toulouse-Lautrec, que es el máximo representante. Y también son famosos, son sus anuncios en los locales nocturnos. Ustedes esto también lo deben haber pasado en las asignaturas del primer semestre, cuando, por ejemplo, obviamente no estaban las impresiones de gigantografía, ni mucho menos, pintaban las paredes de algunos locales y había unas publicidades inmensas. ¿Qué se ha vuelto a hacer? Se dan cuenta que uno cuando va al teatro municipal, afuera hay una muestra pintada, no me acuerdo el nombre del artista, ¿cierto?, que está pintada en una de las paredes y que es bastante bello. Entonces, cuando nosotros hablamos de litografía, decimos que proviene del término de litos, que significa piedra, acá tenemos una piedra, y del término grafía, que significa dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por tanto, dice, cuando hablamos de litografía, nos referimos a una impresión a partir de una matriz de piedra. Esa es una de las grandes características, la litografía. Litos, piedra, grafía, dibujo. Dibujo, ¿cierto? Una impresión a partir de una matriz de piedra. Estamos hablando del 1700 y tanto, si no me equivoco. A ver, ya estamos hablando acá del año, voy a retroceder un poquito, del 1796, chicos, ya estamos en 2020, calculen. ¿Cuántos siglos han pasado? Entonces, los artistas dicen no tardaron mucho en descubrir las ventajas de este procedimiento, ya que permitió al autor dibujar directamente sobre la piedra. Acá en las primeras solamente se aplica en este caso en negro. Allí, ¿cierto?, uno va viendo después con los años cómo se van agregando otros colores. Acá tenemos, ¿cierto?, de manera ya más actualizada, con la piedra acá, con un rodillo, ya no es de la otra manera, ¿cierto?, y se hace impresión, ¿cierto?, de este dibujo. Y acá tenemos al costado una etiqueta que está realizada con esta técnica de litografía. Acá tenemos un lugar, debe ser un lugar de una ciudad, y cierto dice vinagre extra de alcohol Montserrat. ¿Cierto? Y acá tenemos el lugar de donde se debe ser extraído. Entonces, acá hay otros ejemplos, ¿cierto?, de cómo es la litografía ya más actual. Acá tenemos una piedra, ¿cierto? Acá se marca la piedra, después se limpia y después se pasa al rodillo y después, ¿cierto?, el rodillo que debe tener la tinta de un color X y después se pasa el papel y después, ¿cierto?, queda la imagen impresa, en este caso, en el papel impreso, ¿ya? Reitero, esta técnica de litografía es la que nosotros vamos a hacer utilizando el programa vectorial con la técnica denominada achurado. Ahora, cuando nosotros hablamos de diseño gráfico en Chile, dice el diseño en Chile a principios del siglo XX, estamos hablando de 1900, calculen, 1900, 1890 y tanto con el 1900. Dice, el diseño gráfico en Latinoamérica comienza a desarrollarse como profesión recién a mediados del siglo XX. Y hay un personaje
que es Alejandro Faure, que es un diseñador, es un pionero del diseño gráfico nacional. Quien quiera investigar más sobre esta persona puede encontrar un libro hasta hace un tiempo el libro estaba en la biblioteca, pública, la que está en el centro. Entonces ahí algunos, ¿cierto? Si quisiera ver, o de forma paralela digo también que hay muchos libros de diseño, algunos libros de diseño en la biblioteca pública, y es bueno siempre ir a la biblioteca, lo digo yo, que siempre voy. Entonces le voy a pedir por favor a alguien que lea este párrafo. Con la profe Marina lo estudiamos. Exacto, gracias Guido. Chicos, ¿quién puede leer este párrafo por favor? ¿Qué, profesora? ¿Ya? Alejandro Faure, pionero del diseño gráfico nacional. Su trabajo se comprende entre los años 1890 y 1912. Faure tenía un perfil más de diseñador y menos de artista, ya que se desempeñó en la composición de textos, creación de títulos y anuncios publicitarios, además de la ilustración. Fue director artístico de la Lira Chilena y Noticias Gráficas. Hoy se le llama ilustrador del Art Nouveau. Dejó innumerables portadas, avisos publicitarios, carteles, dibujos de prensa y humorísticos, dejando testimonios de una época crucial en la historia del país. Muere a los 47 años, dejando un patrimonio gráfico importante dentro de la historia gráfica chilena. Muchas gracias. Entonces acá tenemos a Alejandro Faure y nos está indicando que él fue, ¿cierto?, el pionero en el área gráfica y pionero en el área gráfica, perdón, alguien me escribió acá, ¿ya? Pionero en el área gráfica porque él fue más diseñador y menos artista. Y eso es lo que muchas veces le cuesta entender a los chicos que entran a la asignatura, a la carrera, perdón, que tenemos como el concepto de que somos artistas y no, somos diseñadores. Entonces, porque en este caso, en sus propuestas gráficas, él agregó texto, agregó títulos, anuncios, etcétera, hizo portadas de libros, hizo afiches, en fin. Y, ¿cierto?, se inspiró en el Art Nouveau y él nunca viajó. O sea, él tomó como este estilo y fue capaz de representarlo en sus obras. Y reitero, él nunca viajó. Entonces fue capaz de absorber muy bien este estilo y aplicarlo en sus propuestas gráficas. Ahora, él murió súper joven, a los 47 años, y quizás no tiene nada que ver un poco, pero tuvo un problema como de amores, así, y murió muy joven. Considero yo para todo lo que él pudo haber Sí, suicidó, exacto. Entonces, para todo lo que él pudo haber entregado, murió joven, sí, joven, joven no, pero un gran legado dejó. Entonces, acá cierto hay algunas obras que él realizó y se dan cuenta que no solamente es ilustración, sino que tenemos títulos, tenemos información anexa, acá tenemos en la otra imagen una propuesta gráfica de una mujer, y acá cierto tenemos, dice, imprenta, litografía y encuadernación, obviamente es una imprenta, y acá tenemos noticias gráficas, una portada de revista. Vamos acá a la siguiente información. Tenemos acá otra ilustración, donde tenemos acá en la parte inferior un cóndor y tenemos un texto que está en forma insertada en una forma ovalada. Y acá, ¿cierto?, tenemos información en la parte de abajo. Y acá tenemos una chica en perfil. Acá también se van observando los esquemas compositivos que vamos a ir viendo más adelante, esquemas compositivos en forma de O, en forma de S, en forma de C, en forma de aspas, que es importante, ¿cierto?, que vayan relacionando cuando ustedes vayan observando los afiches. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de lo que él realizó. Y acá también tenemos otro, ¿cierto? La lira chilena. Y tenemos la cara jerarquizada, un rostro de una chica, ¿cierto? Y después que tenemos colores negro y estamos trabajando con un rojo, con un valor inferior, y acá tenemos otra propuesta donde también tenemos este texto en forma curva que está ajustada en un óvalo, y acá estamos aplicando acá efectos de simetría. Teníamos un esquema compositivo en forma de triángulo, que lo vamos a ir después viendo, relacionando con los trabajos. Entonces, ahora,
¿Por qué reitero es importante? Uno, porque fue uno de los primeros diseñadores del área gráfica. Dos, porque se inspiró en el Art Nouveau sin nunca haber viajado. Sus diseños, fue uno de los primeros diseñadores, el primer diseñador casi en Chile. Y porque también nos va a servir como inspiración para hacer la propuesta que viene a continuación de la tarea. Ahora, cuando nosotros hablamos del patrimonio cultural, hablamos del patrimonio cultural, el patrimonio cultural dice que es un conjunto de bienes materiales e inmateriales que sirven de testimonio de episodios, personajes, formas de vida, religión, trabajo, usos y costumbres que ilustran el pasado y que de alguna manera grafican, ¿cierto?, nuestra identidad. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, sus arquitectos, sus músicos, sus escritores, sabios. Allí hay mucha información. Y hoy en día creo que se está viviendo una efervescencia nuevamente en lo que es enriquecimiento cultural. Con todos los acontecimientos que han estado pasando últimamente, creo que han aparecido materiales gráficos muy interesantes. No solamente acá en Chile, sino que a nivel mundial. Han habido tantos cambios que si uno ve las propuestas gráficas se da cuenta mucho de que ahí había una evolución bastante amplia. Ahora, este patrimonio cultural se divide en el tangible y en el intangible. Le voy a pedir por favor a un alumno que lea el tangible. Chicos. Chicos, por favor, alguien que lea. ¿Tenemos cuántos alumnos? 3 alumnos. Yo, profe. ¿Ya? Patrimonio cultural tangible incluye todo lo que podemos tocar y ver, tales como edificios, casas, muebles, joyas, utensilios domésticos, tumbas, caminos, ciudades, etc. Son los vestigios representativos de una determinada época o cultura, bienes que por tanto se deben rescatar, estudiar, proteger y conservar, ya que constituyen importantes fuentes de información de las ideas técnicas y formas de vida de otros tiempos. Muchas gracias, Gaby. ¿Y puedes leer el otro? Sí. Ya. Patrimonio cultural intangible. Incluye una serie de expresiones simbólicas tales como los constituyentes de la lengua, modismos, palabras, variaciones, leyendas, historias y literatura oral. La música, los bailes, la toponimia, nombres de lugares y las técnicas y conocimiento tradicional. Al ser bienes extremadamente variables que se rehacen constantemente al compartirse y traspasarse, están sujetos a muchos cambios. Muchas gracias, Gaby. No la había escuchado, estaba enferma, parece, no la había escuchado otros días. Sí, estaba mal de la garganta. Ya, qué bueno que volvió. Entonces, cuando cierto hablamos del patrimonio cultural intangible, me está indicando acá que pueden ser modismos, palabras, variaciones, leyendas y cierto o literatura oral. Y cuando tenemos el patrimonio cultural tangible, que es todo lo que podemos tocar y podemos ver. Vamos acá a la siguiente diapositiva. Acá tenemos una división entre el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Si nosotros hablamos del patrimonio natural, este patrimonio se divide en bióticos. Y profesora, ¿qué son los bióticos? Los bióticos son todos los seres vivos de un ecosistema, por lo tanto se dividen entre flora y fauna. Y ahí tenemos el primer desglose de flora, que sería el terrestre o acuático, y después tenemos la fauna, que es el terrestre, acuático y voladores. Los abióticos, que son los que tenemos acá, son los inanimados que carecen de vida, o sea, no tienen un ciclo vital. Y ahí tenemos, ¿cierto?, lo que es lo geológico, lo hidrológico y lo paleontológico. Eso sería lo que corresponde al natural. Ahora, en los otros años los chicos han elegido el patrimonio natural, han representado algún animal de la fauna y ahora, no es que esté malo. Muchas veces pasó, por ejemplo, que un alumno eligió una llama y el pelaje de la llama era complejo de hacer, le costó mucho. Entonces, por eso yo prefiero que quizás realicen un personaje ilustrado, porque el tanto detalle cuesta un momento de hacer. Otro, por ejemplo, que voy a hablar sobre la cultural,
qué es lo tangible e intangible, que tampoco sugiero mucho que lo hagan. Ahora, podría yo elegir, ¿cierto? Representar un río o representar, profe, voy a representar el río, por dar un ejemplo, el río San José. Claro, pero el río San José tiene tantas texturas que de repente con tantas líneas o con tanto detalle no vamos a reconocer o no vamos a ver el elemento que tú quieres destacar. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado, ¿cierto?, con lo que se elige. Cuando nosotros hablamos de este patrimonio cultural que se dividía en tangible y, ¿cierto?, se dividía en tangible hablábamos, por ejemplo, de los muebles, que son manuscritos, documentos, artefactos históricos, colecciones científicas, grabaciones, películas, obras de arte y artesanía. Y después tenemos los inmuebles, que serían monumentos o sitios arqueológicos, colecciones científicas, monumentos públicos, monumentos artísticos, pasajes culturales, centros industriales, etc. Y después tenemos lo que es intangible, que son lenguaje, costumbres, religiones, leyendas, mito y música. Por ejemplo, intangible sería cuando hablaban en San Pedro de Atacama, ¿cierto? Hablaban el Kunza, que era un idioma, ¿cierto?, que se perdió hace muchísimo tiempo, solamente han sido capaces de rescatar algunas palabras, pero ya nadie habla Kunza, y esto, ¿cierto?, es en San Pedro de Atacama. Entonces, ahí sería algo que sería intangible. La creación de un personaje, en este caso, que es un personaje local, nacional, se mueve entre lo que es tangible. En el personaje que yo realicé es un personaje que ya falleció, que no está presente, pero que hay fotografías de ella, hay obras de arte, hay grabaciones de la música, de cómo ella cantaba, entonces es algo tangible, ¿ya? Entonces vamos a movernos en el área de lo que sea tangible. Porque yo acá, muchos eligieron también, en inmuebles, por ejemplo, me eligieron, como era local, donde está el morro, el tren que está como a los pies, no tan cerca del morro, pero está como a 2 cuadras, un poco más allá, y eligieron ese tren, y el tren también tiene tantos detalles que era un trabajo muy titánico para hacer. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Descártalo porque te estás demorando mucho en utilizar esta técnica que se aplica mejor para otras piezas gráficas, o sea, para otros personajes o para otro elemento, no quizás para el que tú estás seleccionando. Entonces ahí hay que tener un poco de mesura en lo que se podría elegir, ¿ya? Ahora, acá, bueno, de manera más gráfica también tenemos el patrimonio que se dividía en natural y en cultural. Ahí el paisaje natural, cierto, geológico, que era la flora y la fauna. Y acá teníamos lo que era, perdón, el cultural, se movió esta diapositiva, el cultural, que era la herencia cultural, lo que es tangible y lo que es intangible. El tangible, el inmueble, y después tenemos, ¿cierto?, los inmuebles, y después lo intangible, que son el saber cultural, las tradiciones. Considero yo que a nivel nacional nos falta mucho, o hemos perdido conocimientos por ejemplo, de la cultura mapuche, en fin, hemos perdido muchas cosas de la cultura aymara, y estamos a tiempo, ¿cierto?, de recuperar y de respetar nuestro pasado. Ahora, tengo acá otra, gracias, este material lo voy a subir a la biblioteca por si acá para también nos quede como respaldo. Voy a ir entonces a la técnica que vamos a aplicar al ejemplo que tengo de este trabajo. Reitero, este es un trabajo que yo realicé en 2017, hace tiempito ya, y lo tuve que modificar, ¿cierto?, debido también a las situaciones actuales. No podíamos trabajar con una tableta de dibujo, no todos tienen, entonces era mejor en ese caso trabajar con las herramientas de Illustrator, que son los pinceles, el pincel de motivo, el pincel de dispersión, etc. Vamos acá, la voy a reducir un poco y voy a mover esta capa para acá. De repente me molesta visualmente un poco. Entonces acá lo voy a subir, reitero, es un archivo antiguo, tengo que agregar algunas cosas para que ustedes no tengan problema de desarrollarlo. Este es un mapa conceptual donde yo represento acá lo que era el relato visual,
el centralismo, me lo retuvo la aduana. Sí. Entonces, acá tenemos el relato visual y vamos a hacer el primer desglose. Vamos a aplicar una técnica. La técnica es de achurado y que en este caso sería como la técnica actualizada de la litografía y en este caso que sería de un grabado digital. Vamos a trabajar con qué herramientas. Vamos a trabajar con las herramientas de fusión, que es lo que yo tengo acá en el panel de herramientas, lo que estoy acá marcando. Este icono que aparece acá, que es herramienta fusión, o con la tecla W. Vamos a trabajar con pincel de arte, con pincel de motivo, y estos pinceles están al lado derecho en el panel, los paneles que son desplegables. Acá me aparece un icono que son los pinceles, voy a hacer un clic acá, y acá tengo los diferentes pinceles. Unos que ya están por defecto, y estos son los que fui creando y agregando en el trabajo. Después vamos a trabajar con el pincel de arte, con el pincel de motivo, que lo vamos a ver, ¿cierto?, directamente desde acá. Y también vamos a trabajar en algunas instancias con el calco de imagen, cuando yo coloco una imagen y lo convierto a un objeto vectorial. Habíamos dicho entonces que el relato visual, íbamos a hablar del patrimonio cultural, y este patrimonio se divide entre tangible e intangible. En este caso, yo acá le puse patrimonio regional porque era más que nada, hablo de Ángela Loy, y en este caso el patrimonio regional era de los Selknam, de los Onas, y que el lugar era el archipiélago de Tierra del Fuego. Ángela Loy es la última representante del pueblo amerindio, y si ella fue, o si ella se conoce, si ustedes googlean y la buscan, si Anne Chapman, que es una antropóloga franco-americana, ella fue a vivir con los Selknam y vivió por muchos años y rescató su cultura, rescató su música, etcétera, la forma como ellos vivían, para que quedara cierto a posterioridad. Entonces, si nosotros conocemos a Ángela Loy, es porque esta antropóloga, ¿cierto?, escribió, se fue a vivir con ella. Y estos estudios que rescataron los conocimientos de los últimos Selknam, porque obviamente ellos fueron exterminados. Muy pocas personas que viven hoy en día vivían como ellos vivieron. ¿Qué quiere decir? Que estas comunidades, la cultura Selknam, vivían en el mar, vivían en las canoas, y las personas que hoy en día, y los pocos que quedan, ya no viven de esa manera. Ellos hacían su vida diaria en el mar, en esas canoas inmensas, entonces estaban siempre ahí, después regresaban a la tierra, pero su vida constante era siempre en las canoas. Ahora, ¿qué estilo vamos a utilizar? Va a ser un estilo que va a ser más antiguo. Hay un libro acá que lo voy a subir a la biblioteca que se llama Las marcas de la historia, que les puede servir como inspiración, se lo voy a mostrar. Y, ¿cierto? Ese libro se caracteriza porque tiene antiguos envases de etiquetas de 1895 a 1972. ¿Ya? Vamos a trabajar con color, con una paleta de colores, donde va a haber un color dominante, donde va a haber un color subordinado, un color dominante, y va a haber un color de acento. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Eso es importante, ¿cierto? Porque uno es decirlo y otra cosa es aplicarlo. Entonces, les voy a indicar. Pero la etapa del color va en la fase final. Es como la guinda de la torta, porque primero vamos a trabajar en blanco y negro, podemos trabajar en algunos valores, etc. Acá, lo primero que realiza en esta actividad, si van a elegir una personaje X, yo hice una recopilación gráfica y una recopilación de información, muy parecido a lo que estamos viendo en taller, pero que reitero, no es porque sean diferentes asignaturas, es lo más ideal trabajar con un mood board. Acá yo tengo, ¿cierto?, a Ángela en sus años mozos, jovencita, porque acá tenemos a la antropóloga, y acá, ¿cierto?, ya está con más edad. Entonces es la forma en que ellos vivían en estas canoas, ¿cierto?, que eran bastante grandes, y la forma, ¿cierto?, de la forma de la casa, etc. Hice una recopilación.
acá las formas que eran esto es una máscara, y acá yo seleccioné esta paleta de colores, donde tengo un color dominante, etc. Después seguí acá, perdón, voy a irme a otra página, a otra mesa de trabajo. Aquí. Entonces tengo un moonboard de fuentes. Elegí algunas tipografías, pero vamos a darle más que nada énfasis también a la recopilación de imágenes. Acá tengo, esto lo que tengo acá lo convertí a un calco de imagen. O sea, si yo selecciono ahí Control Y, son calcos de imagen que están vectorizados. Algunas formas, ¿cierto?, que representan a esta cultura, y recopilé esta información. Acá tengo algunas moonboard de etiquetas que me pueden servir para tomar como idea, que es lo que tengo acá, pero en este caso ustedes van a colocar el nombre del personaje y por qué fue conocido. No necesito un testamento, ¿ya? Porque eso no es lo ideal. Mientras se destaque el nombre de la persona, ¿cierto? Y más o menos cuál fue su legado. La primera mujer, no sé, la primera mujer, doctora, en fin, para que nosotros a través, ¿cierto?, de la selección de información que ustedes van a ir agregando del material gráfico, comprendamos, ¿cierto?, a través de los elementos que vamos a disponer, cómo vamos relacionando todo esto y va a ser un relato visual. Ahora, ¿cierto?, acá tenía la paleta de colores que elegí, que esto se los tengo que explicar en una clase, ¿ya? No los voy a así, tiene que haber un aprendizaje, y al menos lo que es el color, reitero, el color dominante, etc. Ahora, esto es lo que yo realicé, está de manera vectorizada, aplicando la técnica del achurado. Voy a reducirlo un poco. Un momento. Entonces acá tengo si ustedes ven acá, esto es un pincel, estos puntos que aparecen acá es un pincel de motivo. Este también es un pincel de motivo. Acá yo trabajé con algún pincel de dispersión. Acá tengo pinceles de arte. Y estas líneas que se ven hacia aquí y otras que se ven cruzadas es la técnica del achurado, que podríamos decir que es la técnica de la litografía actualizada. ¿Ya? Acá tengo el rostro de Angela Loy, y se dan cuenta que utilicé colores, voy a reducir un poco, utilicé algunos colores, utilicé un rojo terracota que corresponde, ¿cierto?, a la paleta de colores de la máscara, y en la parte inferior coloqué a Anne Chapman. Wayne. Acá se me cambió el texto, acá lo tengo que colocar en un contorno blanco, y se me fue un poco para atrás, pero en este caso, aquí, ¿cierto? Si ustedes ven acá, yo estoy acá en la forma que es Control I, ¿ya? Para ver la estructura. Está compuesta principalmente de líneas, ¿cierto? Y acá, esto es lo que nosotros vamos a ver. Vuelvo aquí, Control I. Para poder realizar este trabajo, va a haber una etapa de boceto. Primero lo que tienen que hacer es elegir al personaje, buscar información. Segundo, yo le tengo que explicar lo que son los esquemas compositivos en forma de O, en forma de DS, en forma de aspas. Una vez que yo, ¿cierto?, veo los esquemas compositivos, vi la imagen, empiezo a hacer una propuesta, un boceto de cómo podría, ¿cierto? Este es un formato tabloide, que es el doble de un tamaño carta, esto que tengo acá. Y yo, ¿cierto?, voy haciendo una propuesta de cómo puedo colocar, en base al esquema compositivo, cómo puedo colocar la información. Yo sé que la propuesta esto es algo que yo realicé, y creo que quizás de ustedes va a estar en algunas partes más sintetizada, no les tiene que quedar igual, ¿ya? Pero hay un libro que les va a servir como guía para tomar una idea. Yo después acá hice otro ejemplo de colores, estaba viendo, ¿cierto?, con la misma paleta cómo me quedaba, y me fui por el primero porque sentía que quizás era el que más se relacionaba al trabajo, o sea, que fue el que más personalmente me gustó. Así que trabajé, ¿cierto?, con esta primera propuesta,
que es la de, acá puse la última representante del pueblo Selknam, 1900 a 1974. Lo de ustedes va a ser más gráfico. En el caso de ustedes no es necesario que coloquen a otra persona acá. Yo lo hice porque era mi propuesta y consideré que era importante. En el caso de ustedes, ¿cierto? Pueden colocar, elegir al personaje, puede ir perfil, puede ir frontal, no hay problema. Van a agregar elementos que pertenecen, ¿cierto? Que están relacionados al contexto en que ella estuvo. Por ejemplo, acá yo coloqué las máscaras, ¿cierto? Coloqué aquí otros detalles, en este ejemplo no se ven, porque hice varias propuestas, la verdad, no hice una sola, en algunas fui simplificando. Voy a tener por acá, esperen, muestra de técnica de achurado, acá tenía otra propuesta que estaba en una etapa inicial, estaba un poco más desordenado, pero primero lo trabajé de esta forma, ya, y ahí fui viendo lo que me servía, lo que no me servía, pero sí apliqué acá Yo simetría. soy honesta, profe, ¿Ah? me gusta mucho más ese. Claro, es cosa de gusto, la verdad. Acá primero lo realicé en blanco y negro. La etapa final de color, el color es la guinda de la torta, que es en la etapa final, ¿ya? Entonces, ahí uno puede aplicar reiterosimetría, forma compositiva en forma de O, alguno quizá va a trabajar en forma de S. Yo les tengo que pasar esa materia. Entonces, esta es la técnica que nosotros vamos a utilizar. Pero antes de empezar a utilizar esta técnica, tenemos que manejar ciertos... acá, muestra la tarea de la chura. Pero estoy buscando lo que voy a enseñarles a mostrar ahora. Un momento, chicos, que se me cerró el programa recién y necesito mostrarles justo ahora. Acá está. Esto necesito que vayamos viendo, ¿cierto?, los pinceles. Entonces, dice acá que el relato visual con técnica de achurado sombreado mediante líneas paralelas con Illustrator. La técnica del achurado ayuda a imprimir fuerza y expresividad a la imagen. Debes aprender los fundamentos de esta técnica mediante ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay trazos, ¿cierto?, pinceles que se utilizan que son pinceles de arte. Y que con estos tipos de pinceles yo voy creando, ¿cierto?, estos trazos que están acá. ¿Cómo se crea un pincel de arte? Voy a hacer acá una ampliación y les voy a empezar a explicar. Tengo acá el icono del pincel, voy a hacer aquí una ampliación, y lo que yo quiero es que este círculo que está acá, o cualquier otra forma, se convierta en un pincel de arte. En Illustrator tenemos diferentes tipos de pinceles. Y en este caso... Profe, dígame. pero ¿no se supone que esto es de la cosa del Photoshop? No, vamos a trabajar con Illustrator. Ah, ok. En esta actividad vamos a trabajar con Illustrator. Y después la tercera tarea es la mezcla de los dos. No necesariamente que tengas que utilizar solamente Photoshop para este trabajo. ¿Ya? Entonces, dentro de las herramientas de Illustrator, voy a irme acá, tenemos los pinceles, y estos pinceles, acá, estos pinceles que tenemos acá, voy a agregar igual este link a la biblioteca, acerca de los pinceles. Los pinceles permiten estilizar la apariencia de los trazados, se pueden aplicar trazos de pincel o a trazados existentes, o usar la herramienta de pincel para dibujar un trazado y aplicarle un trazo de pincel simultáneo. Tenemos pinceles caligráficos, que es el primero que está acá. Tenemos el pincel de dispersión, que yo puedo crear un elemento y dispersarlo de diferentes formas, sea más reducido, más pequeño. Tengo el pincel de arte, que es el tercero que está acá, que nosotros vamos a crear pinceles de arte. También tenemos el pincel de motivo, que es este que aparece representado acá, y tenemos el pincel de cerdas. El pincel de dispersión dice, dispersa copias de un objeto como un insecto, una hoja. Yo puedo
duplicar varias veces una flor y estaría utilizando el pincel de dispersión. El pincel de arte modifica, dice, la forma de un pincel o la forma de un objeto uniformemente para todo el trazado. Y después tenemos los pinceles de cerda, con trazos de pincel con la apariencia de un pincel de cerda natural, que en este caso no es lo que vamos a utilizar. Y tenemos después, ¿cierto?, el pincel de motivo. Dibujan un motivo formado por azulejos individuales que se repiten a lo largo del trazo, que en este caso esto que está acá. Ahora, volvamos a Illustrator, y lo que yo les indicaba era del pincel de arte. Entonces aquí yo les indicaba que este círculo que aparece con un porcentaje de negro se puede convertir en un pincel de arte. ¿Cómo yo convierto esto en un pincel de arte? Voy a seleccionar este círculo y lo voy a arrastrar a el panel de pinceles. Automáticamente cuando yo lo arrastro me aparece un círculo con una letra más, con un signo más. Me está indicando que voy a agregar esta forma, la voy a convertir a un pincel. Cuando yo arrastro, me aparece automáticamente este cuadro de diálogos, y este cuadro de diálogos me indica qué es lo que tú quieres hacer. ¿Quiere que sea un pincel de dispersión, un pincel de arte o un pincel de motivo? En este caso yo le voy a indicar que es un pincel de arte, y le voy a hacer acá un OK. Va a aparecer, aparece otra ventana, ¿cierto? Un cuadro de diálogo, y en este cuadro de diálogo yo le puedo acá asignar un nombre, ¿cierto? Acá puedo reducir su tamaño, puedo cambiar la escala, proporción, puedo dejar estándar, estirar para encajar en la longitud del trazo, puedo cambiar acá la dirección, puedo cambiar el color. En este caso lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a colocar acá. Y automáticamente este pincel de arte se va a agregar a esta lista de pinceles que tengo acá por defecto. Yo tengo diferentes pinceles, si se han dado cuenta, acá tengo diferentes pinceles creados, porque lo he realizado en diferentes oportunidades. Entonces acá yo tengo los diferentes pinceles. Voy a tomar ahora la herramienta de pincel, voy a borrar momentáneamente esto que tengo acá, para que vayamos viendo. Voy a tomar, ¿cierto? Voy a tomar mi herramienta de pincel y quiero crear un pincel con esta forma. Voy acá a mi biblioteca. Yo ya los tengo creados, ¿cierto? Solo algunos les cambié el valor. Voy a buscar mi pincel, que puede que sea este, y voy a hacer acá un pincel. Y se dan cuenta que tengo este trazo. Ahora, yo había creado más con diferentes, reitero, valores. Entonces, perfectamente tengo otro de un mismo círculo, pero con este relleno negro. Y acá tengo, ¿cierto?, el mismo pincel. Este pincel se dan cuenta que tiene las puntas más redondeadas. Ahora, profesora, ¿yo puedo cambiar el tamaño de este pincel directamente? Sí. Me puedo ir acá, en donde dice pincel de arte 1, doble clic, puedo cambiar al hacer cierto doble clic, y puedo cambiar el tamaño sin ningún problema. Puedo acá reducir este tamaño, que es cierto, y acá pincel de arte, le voy a decir OK. Me dice, este pincel está en uso y ciertos trazos pueden haber cambiado. Le digo que sí, aplicar a los trazos. Y acá, ese grosor de pincel, que era más grueso, ¿cierto?, se modificó, y acá, ¿cierto?, tengo esta opción de pincel. Si yo selecciono Control Y, tengo líneas, ¿ya?, que yo después puedo expandir para que se conviertan en formas, pero en este caso, ¿cierto?, son líneas. Reitero, con esta forma, que es un círculo, lo convertí a un pincel de arte. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Y esta forma, ¿cierto?, que tiene las puntas más terminadas en puntos de ancla y donde el pincel cambia, que es lo que estamos viendo acá. Vamos a tomar el mismo círculo, estoy retrocediendo para poder recuperar lo que tenía hecho acá anteriormente. Era el ejemplo. Voy a tomar acá un círculo, voy a eliminar este ejemplo que tengo acá. Voy a eliminar esto. Y
voy a tomar este círculo, control C, control V, y quiero, ¿cierto?, que me quede como esta forma que está acá. Voy a seleccionar, lo voy a llevar, arrastrar hacia el lado, voy a seleccionar mi círculo y voy a seleccionar la herramienta de selección directa, que en este caso es la que está al lado de la herramienta. Tengo acá el círculo, tengo que seleccionar esta de acá, la herramienta de selección directa o letra A. Lo selecciono y cuando selecciono la herramienta de selección directa, automáticamente voy a seleccionar acá, tomo acá, letra A o letra A, y me voy a posicionar en el círculo con la herramienta de selección directa. Está un poquito lento, y me van a aparecer los puntos de ancla. Profe, Dígame, creo que no se ve. ¿no se Se ve? dejó de ver que avance, se quedó pegado en mi pantalla lo que estaba haciendo. Ya, al tiro, chicos, qué bueno que me lo dijeron. De repente está... Ya, ahora sí. ¿Están viendo eso? No. ¿No? Ups. ¿No ven Parece Illustrator? que se le pegó la pantalla o algo le está pasando a la transmisión. Veo la pantalla, veo la pantalla, pero está Pegada. pegado en donde se quedó Ah, ya. seleccionando este como óvalo gris. Ya, un momento, chicos. Acá está, volvió... ¿Y ahora? BTR ataca de nuevo. De pronto volver a compartir, cerrar eso y volver. ¿Todavía está pegado? Sí. Ya, espera, estoy compartiendo nuevamente. Doy Illustrator acá. Voy a echarle la culpa a BTR. ¿Todavía? Si no se- Sí. Ups, ¿qué nos pasó acá? Esperen. Ay, negrito. Esperen. Voy a... Un momento, chicos. Ahí se ve que se está moviendo. Ya, a ver. Y... ¿lo ven ahí ahora? Chicos, Gabriel, ¿Se moviendo. ve? ¿Se ve? Se ve que, que se está moviendo el mouse. Ya, bueno, ahí se está moviendo el mouse, pero lo ven, ¿cierto? Sí, profesor, se ve el programa. Entonces, habíamos, ¿cierto?, seleccionado este círculo que lo vamos a copiar, que es este pincel, que es el primero que realizamos. Se diferencia del segundo, que en este caso las puntas son, las terminaciones son más curvas. Yo quiero que este pincel que tengo acá me quede de esta manera, donde la terminación de las puntas sea, ¿cierto?, más fina. ¿Cómo lo puedo hacer? Dupliqué el círculo, seleccioné la herramienta de selección directa, y me voy a colocar acá en uno de estos puntos y automáticamente en esta área de acá donde está el panel, yo puedo seleccionar y convertir este punto que tengo acá en un punto de ancla. Voy a seleccionar y lo convertí en un punto de ancla. Ahí. Voy a colocar el otro punto, me voy a colocar en el otro punto y voy a seleccionar convertir a punto de ancla. Entonces tengo este círculo, que ya no es un círculo, modificado, porque con la herramienta de selección directa, letra A, me puse en estos puntos y lo convertí en cierto punto de ancla. Voy a hacer el mismo proceso. Selecciono este pincel, lo arrastro a la herramienta, ¿cierto?, al panel de pinceles. Lo voy a arrastrar. Arrastro. Me aparece nuevamente este cuadro de diálogo y me indica si voy a hacer pincel de dispersión, pincel de arte. Le digo OK. Y acá me aparece el cuadro de diálogo. Le puedo reducir un poco el tamaño. Le vamos a colocar acá Ramírez 2. OK. Y aquí tengo, ¿cierto?, este pincel. Si yo selecciono la herramienta de pincel y busco acá dentro, ¿cierto?, de mis pinceles, el que yo había creado, tengo varios, la verdad, así que puede que de repente ahí se me haga un pequeño desorden, pero
acá tengo este pincel. Profe, pequeño se queda corto. ¿Cómo? Pequeño se queda corto. Ah, ya. Entonces, acá, como arrastré el pincel, ya quedó guardado automáticamente, puedo con la herramienta de pincel, se dan cuenta, hacer este trazo, que a diferencia del otro, termina más en punta. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, si ustedes quisieran modificar el tamaño de este pincel, simplemente se colocan en el que aparece acá, en esta muestra, doble clic, pueden reducir acá el tamaño, le dicen OK, y acá se puede reducir este tamaño. Parece que había elegido otro. Este es el 12, este es el de acá. Este es, vamos a reducir acá el tamaño. Y lo voy a hacer acá un OK. Aplicar a los trazos y acá se redujo en tamaño. Está más finito igual, estaba muy, muy tosco como se veía en el grosor. Ahora, este trazo que está acá, voy a hacer una impresión, este pincel se utiliza mucho en el pelo, ¿ya? Y por eso, ¿cierto? Se selecciona, es muy útil, son para los detalles finitos, que en el caso del Ángel Aloy, yo lo usé en los detalles de luz en el cabello y también lo puedo utilizar en algunas cejas, son detalles. ¿Cómo yo realizo este pincel? Y es bastante simple, puedo tomar la misma forma, control C, control V, la voy a copiar, y lo que yo quiero hacer ahora es dividir esta forma en dos. Puedo recurrir, ¿cierto?, a la herramienta de tijera y cortarlo en dos, pero ahí tendría que después unirlo. O puedo recurrir a la herramienta busca trazo, donde voy a dividir, ¿cierto?, esta forma en dos. ¿Cómo lo puedo hacer? Seleccioné la herramienta de cuadrado, me voy a posicionar acá encima, voy a seleccionar estas dos formas y voy a buscar la herramienta de busca trazo, ventana, me voy acá y voy a elegir el busca trazo, no me di cuenta si está acá, y con esta herramienta de busca trazos yo voy a dividir, le digo acá dividir, ahora voy a desagrupar objeto, digo desagrupar, y voy a seleccionar esta parte a mí que no me sirve, lo voy a omitir, pero acá tengo dividida, ¿cierto?, esta forma en dos. Por lo tanto, acá yo le puedo asignar un relleno negro, acá, y acá le puedo asignar otro valor, que sería, por ejemplo, acá. Entonces, este pincel va a quedar de esta manera que aparece aquí. El mismo procedimiento, selecciono, hago un barrido, me voy a los pinceles, arrastro, ¿cierto? Voy a arrastrar acá, me aparece el cuadro de diálogo, estamos trabajando con pincel de arte, le digo OK, me aparece este cuadro de diálogo, voy a dejar el tamaño bien pequeño y le voy a colocar, ¿cierto?, un nombre que se va a llamar medida 3. Y lo voy a dejar en 13. OK. Ahora, voy a empezar, ¿cierto?, a chequear acá cómo yo puedo aplicar este pincel. Y para que me quede, ¿cierto?, de la forma similar a como aparece acá, que es, reitero, para la parte del cabello. Voy a seleccionar el pincel y dentro de mi biblioteca de pinceles, mis muestras, voy a seleccionar y acá empieza a aparecer este pincel. Voy a hacer una ampliación para que vean. Y acá aparece mitad negro, mitad valor del negro. Ya lo tengo, ¿cierto?, creado. Entonces, como lo tengo seleccionado, acá me da para crear, ¿cierto?, este pincel. Que reitero, nos sirve mucho para los detalles finitos. Y acá tengo estos 3 pinceles de arte que puedo utilizar en mi trabajo. Y esta es una de las formas de crearlo. También podría perfectamente utilizar otros pinceles. Quizás voy a trabajar con un pincel que termine en punta, que la punta sea
que no sea tan curva, sino que termine como un triángulo. Eso también lo puedo hacer. La verdad que yo le estoy mostrando acá cómo puede ser una de las maneras, ¿ya? ¿Van comprendiendo lo que yo les estaba explicando o en clase, desde el inicio hasta ahora? De repente quizá he hablado mucho, no les he preguntado. De la creación de pinceles, sí, aunque lo más probable es que para recordar todo voy a tener que repasar el video. Claro. No tanto. Chicos, otros compañeros. Gracias, Marce. ¿Se ve muy lento? Como siempre, luego entrar a la aplicación y practicarnos. Ok, yo creo que tendría que repasar, sí. Tienen que repasar este video. Igual voy a empezar a subir videos cortos, quizás solamente de los pinceles, después otros solamente de la técnica, para que no se enreden con tanta información. ¿Ya? Entonces, esta es una de las formas de crear un pincel de arte. Reitero, un pincel de arte. Ahora tenemos el pincel de motivo. Y habíamos dicho que este pincel de motivo me sirve, ¿cierto?, cuando yo puedo replicar una forma varias veces. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo acá voy a hacer una impresión. Esta forma que tengo acá, que es la primera, que aparece este círculo, ¿cierto?, con este rectángulo, un horizontal y una vertical, se replicó acá en diversas veces. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Se replicó diversas veces. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Y es bastante simple. Voy a crear una forma X. Vamos a tomar acá, voy a dibujar un círculo, archivo, recordemos siempre. Vamos a otorgarle un relleno, en este caso negro. Y tengo vamos a hacer algo diferente. Vamos a agregar acá una estrella. Y esta estrella, ¿cierto?, la vamos a colocar. Yo quiero que esta forma que voy a crear ahora se replique varias veces. Vamos acá, lo voy a llevar hacia adelante. Acá. Entonces quiero que esta forma se repita, reitero, diferentes veces. Y acá. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer de la diferencia del pincel de arte? Voy a seleccionar estas dos formas, lo voy a arrastrar acá, también a los pinceles, me aparece este cuadro de diálogo y yo le digo pincel de motivo, que es el que aparece en la parte inferior, pincel de motivo. Le digo, ok, me va a aparecer un cuadro de diálogo, que es lo que tengo acá, y me está mostrando cómo se va a ver esa forma repetida varias veces, que es lo que tengo acá. Entonces yo le puedo, ¿cierto?, reducir el tamaño, si creo que está muy grande. Acá me está indicando cómo podría terminar en las áreas que son en puntas, ¿cierto? Justo cuando se produce quizás un ángulo 90. Después cómo van a quedar, ¿cierto? Cómo podrían quedar en ciertas situaciones cuando uno va creando estos tipos de motivos. Puedo voltearlo, puedo girarlo, puedo estirarlo, en fin. Y acá en este caso tenemos el color, que en este caso va a ser negro. Le digo, ok. Y acá quedó en la biblioteca almacenado, debería estar por acá, o está acá. En la parte inferior aparece esta estrella con el círculo. ¿Cómo yo lo puedo aplicar? Voy a eliminar momentáneamente este ejemplo que está acá. Voy a sacarlo y desde mi barra de herramientas, voy a elegir a modo de ejemplo la herramienta espiral. Y en esta herramienta espiral, yo quiero aplicar este pincel, que en este caso era el pincel de motivo con esta forma. Ya dibujé, ¿cierto? Ya está trazado. Me voy acá a los pinceles y voy a seleccionar, ¿cierto?, la figura, este pincel de motivo. Y acá yo tengo este pincel de motivo, que era, ¿cierto?, con la forma de la estrella. ¿Qué pasa si yo quiero que este pincel de motivo sea más reducido o más grande? Me posiciono en estos pinceles, doble clic, me aparece este cuadro de diálogo y me indica si le quiero aumentar tamaño o se lo voy a reducir o, ¿cierto?, lo voy a estirar o voy a añadir espacio. Yo puedo colocar
un espacio entre cada, ¿cierto?, estrella. Puedo colocar quizás 3, entonces se dan cuenta que va separando, o le podría colocar quizás 10. Eso también lo determina, ¿cierto?, su propuesta. Pero en este caso, en alguno, la mayoría nos queda en 0. Y bajamos, ¿cierto?, el tamaño, o lo vamos a ampliar exageradamente, y le digo, ok, aplicar a trazos, y acá tengo, ¿cierto?, esta forma de espiral aplicada con este pincel de motivo. Si yo selecciono Control Y, voy a ver simplemente la espiral, pero no veo este motivo. Para yo poder ver este motivo, o sea, me refiero a que no me quede solamente una línea, yo voy acá al menú Objeto y le digo Expandir apariencia. Reitero, Control Y, veo, ¿cierto?, esta forma, que en este caso es la espiral. Control Y, ¿cierto?, lo veo tal cual como lo dejé. Si yo quiero que en el Control Y se vea correcto, o más claro, me voy acá a Objeto, le digo Expandir apariencia. Cuando selecciono Control Y, acá, ¿cierto?, tengo esta forma. Ahora, tengo que estar muy seguro para expandir apariencia, porque si no, no me queda claro todavía cómo lo puedo hacer, o si voy a ver una modificación, simplemente no lo hago. Esta, ¿cierto?, es la forma que uno puede trabajar con un pincel de motivo. Vamos al siguiente. Tengo acá el pincel de imágenes. Y el pincel de imágenes quiere decir que yo tengo una imagen y lo convierto a un vector. ¿Cómo se hace? Es súper simple. Acá justo se me perdió la imagen de una frutilla. Esperen, voy a ver si la encuentro por acá y la voy a colocar para más o menos que ustedes vayan comprendiendo cuál es el pincel, perdón, cuál es el pincel de imágenes, pero utilizando un calco. Un momento. Voy a colocar acá cualquier imagen, la verdad, cualquiera nos puede servir para mostrarle el ejemplo de cómo lo podemos llevar a cabo. ¿Quién tiene alguna consulta sobre la tarea, chicos? O que le esté resultando un poco difícil de comprender. Profesora, ¿cuáles son las medidas del tamaño? Disculpa. Tabloide. ¿Cuáles son los tamaños tabloide? Ya, el tamaño tabloide te lo digo al tiro. Espérenme, estoy acá. El tamaño tabloide es el tamaño doble carta. Cuando tú creas un archivo nuevo, te va a aparecer ahí la opción de crear. Un momento, chicos. Voy a tomar este código de barra a modo de ejemplo. Esperen. Ya. Al tiro. Perdón. Voy a hacer algo que no debería hacer. Voy a restar una imagen de manera incorrecta, pero para salir, ¿cierto?, para poder mostrarle. Lo que no tengo acá es un código de barra. Y este código de barras, si yo selecciono Control I, es una imagen. Es una imagen. Me secó la garganta, perdón. Es una imagen porque cuando selecciono Control Y, es lo que veo. Veo un cuadrado con dos líneas oblicuas cruzadas. Sin embargo, cuando visualizo de forma normal, veo un código de barras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo convertir este código de barras en una forma vectorial? Selecciono mi imagen, porque, reitero, es una imagen. Acá vemos este cuadrado con dos líneas oblicuas, y me voy a ir acá, lo selecciono, y cuando selecciono esta imagen, un momento, chicos, me va a aparecer la opción de calco de imagen. Voy a seleccionar acá, Control I, selecciono la imagen, y
cuando lo selecciono en el panel de control superior, que es lo que ustedes están viendo acá arriba, me aparece, me dice acá, archivo enlazado, dice código de barras, es una imagen que está en RGB, que yo la puedo incrustar, la puedo editar como una foto original. Si yo la edito como una foto original, me va a derivar al programa Photoshop, o puedo crear un calco de imagen. Este calco de imagen hay diferentes opciones. Tengo foto de alta fidelidad, foto de baja fidelidad, 3 colores, 6 colores, 16 colores, sombra gris, logotipo en blanco y negro. Yo voy a seleccionar logotipo en blanco y negro. Voy a hacer un clic acá. Y automáticamente, ¿cierto? El programa lo va a convertir a un vector. Pero miren, si yo selecciono control Y después de haber aplicado el calco de imagen, me sigue apareciendo un cuadrado con 2 líneas oblicuas. Para que ahora esto se vea como un vector, me tengo que ir a la opción de expandir apariencia o expandir. Me aparece este cuadro de diálogo, le digo OK. Y acá tengo este código de barras que era una imagen que está convertido acá. Dejó de ser una imagen, apliqué el calco de imagen en blanco y negro y acá tengo, ¿cierto?, esta forma vectorizada. Dejó, ¿cierto?, de ser un vector, dejó de ser una imagen. Y acá puedo eliminar las cosas que no me sirven, porque hay muchas cosas, ¿cierto?, que de repente no nos van a servir, así que yo puedo acá eliminar las cosas, pero en este caso esa forma que está además, ahí uno puede empezar a borrar. Y acá tengo, reitero, con un calco de imagen. Por eso es importante acá expandir apariencia, por eso yo lo tengo acá abajo. Porque cuando yo expando, deja de ser una imagen y se convierte a un vector. Como vemos acá, la frutilla. Entonces, y como vemos también este código de barra. Yo perfectamente podría tomar esta misma frutilla o esta forma y convertirla en un pincel. Perfectamente. Podría tomar acá, llevar todo esto acá, arrastrarlo, ¿cierto?, al pincel aquí, indicar si voy a hacer pincel de arte, de dispersión o pincel de motivo. Ahí, ¿cierto?, uno determina. Pero en este caso no es necesario porque simplemente va a ser un código de barra donde yo estoy rescatando, ¿cierto?, estos textos, donde estoy ejemplificando. Pero sí podría expandir apariencia, como yo tengo acá el ejemplo de la mora, que después convertí en un pincel de motivo. Y por eso se ve como con esa forma deformada. ¿Ya? Entonces, reitero, este es el pincel o calco de imagen. Cuando la imagen deja de ser, se convierte a una forma vectorial. Y para terminar, y para que se vayan a almorzar, tengo la herramienta de anchura. Pensemos hipotéticamente que voy a volver a seleccionar la herramienta de espiral, y a esta herramienta de espiral, ¿cierto?, le quiero aplicar un pincel de motivo de todos los que yo tengo acá guardados. Voy a elegir este que está acá. Y acá yo tengo, ¿cierto?, este pincel de motivo, o este que tengo mejor acá, este pincel de motivo. Y quiero, en este caso, voy a aumentar acá el tamaño un poco, lo vamos a dejar en 1. Y con el pincel, con la herramienta de anchura, yo puedo ampliar y reducir el tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Selecciono esta forma y me voy acá a al panel de herramientas y tengo la opción, la primera, que es herramienta de anchura. Esto que está acá, o mayúscula M. Selecciono herramienta de anchura y miren lo que va a pasar. Me estoy posicionando, ¿cierto? Estoy seleccionando, estoy sobre esta forma espiral donde tengo aplicado, ¿cierto?, un motivo. Y yo puedo aquí, perdón, ampliar y reducir, miren. Estoy acá, miren, acá estoy reduciendo. Miren, acá puedo ampliar el grosor. Puedo reducirlo. Aquí. Cuando me posiciono y elijo esta herramienta de anchura, puedo reducir,
ciertas áreas y otras las puedo ampliar. Me voy a posicionar acá, acá. Acá dejé unas áreas más gruesas y en otras van a quedar más delgadas. Entonces modifico, ¿cierto? Con esta herramienta de anchura. No están todas del mismo tamaño, pero esto me permite, por ejemplo, miren, acá me posiciono en esta línea y me aparecen estos puntos donde yo puedo modificar. Miren, acá me aparecen y yo puedo modificar estos puntos que tengo acá. O sea, ampliar o reducir. Puedo deformar perfectamente. Esto es con la herramienta de anchura, que es el primero que visualizamos acá, debajo de la herramienta de rotar. Es herramienta de anchura. Selecciono, ¿cierto? Selecciono acá esta forma. Selecciono herramienta de anchura, me posiciono acá en esta área y empiezo, ¿cierto?, a modificar. Por si tengo bloqueada esta capa, selecciono nuevamente, voy a moverme acá. Puedo, ¿cierto?, miren, modificar el ancho. En unas puedo colocarlo más amplio, más reducido. Y eso, ¿cierto?, es lo que me permite esta herramienta de anchura, que reitero, es bastante útil, no solamente para esta actividad, sino que para otras que ustedes quisieran reducir, ¿cierto? O ampliar este efecto. Muchas veces nos sirve quizás si quisiéramos hacer, por ejemplo, la cola de una culebra, la textura de la piel de un animal, entonces para que no se vea todo tan rígido, nos sirve para utilizarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a quedarnos hasta acá, hasta la herramienta de anchura. La otra clase yo les voy a explicar la herramienta de la técnica del achurado, que va a constar principalmente utilizando dos líneas y vamos a trabajar, ¿cierto?, con la herramienta de fusión. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. En la otra clase veríamos los esquemas compositivos y la aplicación de la técnica. Voy a estar subiendo materiales a la biblioteca, así que también les voy a enviar un mensaje por plataforma Utamed, donde va a estar el libro de las etiquetas. Es muy factible que estén las presentaciones que vieron ahora sobre lo que es el patrimonio. Elijan un personaje que más o menos les vaya que ustedes, siempre tenemos un personaje nosotros, ¿cierto?, que admiramos y lo pueden empezar a buscar información. ¿Hay alguno que tenga alguna consulta o duda sobre lo que estoy explicando ahora? Por mi parte, no, profesora, sé que hay harta información, pero es cosa de practicar en realidad y de saber cómo utilizar mejor cómo utilizar adecuadamente los pinceles. Ya. Bueno, chicos, entonces reitero, lo podemos trabajar. Si no tienen la tableta de dibujo, no importa. Por eso cambiamos la tarea a este tipo de trabajo con ilustración digital. O sea, utilizando la herramienta Illustrator en esta oportunidad. ¿Ya? Así que creo que ya elegí. Genial, María Paz. Genial. Ahora en esa etapa pueden buscar información, agregar un poco de quién es el personaje. Aunque cuando Manuel Rodríguez elegí. Ok, Guido. Genial, genial, Manuel Rodríguez. Entonces ahí uno empieza a buscar información. Manuel Rodríguez, en esta búsqueda, Moonboard, ¿qué fue el padre? Fue el padre de la patria. Bueno, estoy hablando en general, fue un guerrillero. O sea, ¿cuáles son los otros elementos que yo al momento de crear, o sea, al momento de tomar, hacer esta composición, voy a agregar para que se relacionen, ¿cierto?, con el contexto histórico que él movió, que él gestó o no sé, capaz que coloque a alguien, un músico, estoy pensando, y coloque quizás algún elemento que relacione, ¿cierto? Que la propuesta gráfica relacione todo lo que él hace. A ver, dice, profe, entonces por ahora se tiene que buscar, sí, busca información del personaje, Gabriela, busca fotos, ¿ya? Busca fotos, yo voy a estar subiendo información a la biblioteca, del libro de las etiquetas, voy a subir un video igual, cortito, porque tampoco no quiero hacer videos muy largos, al menos, no sé, de los pinceles que les puede quedar como la duda, pincel de arte, pincel de motivo, después tengo que subir otro, ¿cierto? Para Eloisa Díaz, la primera mujer genial en medicina, genial María Paz, entonces claro, ahí ya podemos agregar otros elementos que nos favorezcan para esta composición. Una vez que el día lunes aplicamos la técnica del achurado, los esquemas compositivos que van a ser para la clase del lunes y del jueves, después viene el 8, es un feriado, el 8 de diciembre es feriado, chicos. Así que, por si acá. Pero de forma paralela podemos ir practicando. El color es en la etapa final. No es una tarea, considero yo que es una tarea atractiva desde mi punto de vista.
a quienes nos gusta, ¿cierto? Dibujar, conocer nuevas técnicas, aplicar. ¿Ya, chicos? Entonces voy a dar término a la clase de hoy día. Muchas gracias por la asistencia, a pesar de que son poquitos. Medicina, si se ve, sí, y acá, ¿cierto? Reitero, estas herramientas no van el pincel de motivo lo podemos aplicar en un contorno, en el tamaño en el contorno, lo podemos colocar, en fin. Ahora, cuando creamos un archivo, bueno, ahí les indico la otra clase del tamaño tabloide, pero cuando crean un archivo nuevo, ahí en vez de elegir carta o oficio, se elige tabloide. Busque ahí, Marcela. Esa es tarea para la casa. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces voy a dar término a la clase. Espero que vayan a almorzar y descansen hoy día un ratito y después nos pongamos las pilas. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Profesora, cuídese, que le vaya bien, Que tenga buen día. Gracias. que se mejore su tos. Gracias.